Hola a todos. La tomografía por emisión de positrones o TEP es una prueba de imágenes nucleares que se utiliza para evaluar el funcionamiento de órganos y tejidos, así como buscar signos de cáncer. Esta prueba emplea una cámara especial y una sustancia trazadora radiactiva, también conocida como marcador. Se inyecta, generalmente en una vena del brazo, una pequeña cantidad de una forma especial de una sustancia, como la glucosa, que se acumula en las células que consumen mucha energía, como las cancerosas. El compuesto radiactivo emite pequeñas partículas cargadas positivamente, positrones. Una cámara las detecta y convierte la grabación en imágenes en un ordenador. El marcador también mide el flujo sanguíneo, el uso de oxígeno y cambios metabólicos en un tejido u órgano específico. Una característica importante de la TEP es que los cambios químicos en el cuerpo pueden detectarse tempranamente, a menudo incluso antes de que haya síntomas o se puedan ver en otras pruebas de diagnóstico por imagen. Me parece oportuno aclarar las diferencias con la gammagrafía ósea de la que ya hablamos aquí. Ambas son pruebas de imagen nuclear que usan un marcador radiactivo. La TEP es más general y sirve para ver cómo funcionan distintos órganos y tejidos, por lo que se usa mucho en oncología, neurología y cardiología. En cambio, la gammagrafía ósea se centra solo en los huesos y ayuda a detectar fracturas, infecciones, metástasis u otros problemas óseos específicos. Volvamos al tema de hoy. Durante la prueba, después de inyectar el marcador, habrá que esperar entre 30 y 60 minutos para que se distribuya por el cuerpo. Luego se acuesta uno en una camilla que se desliza dentro de un escáner grande que suele tener forma de rosquilla o túnel. Es muy importante permanecer inmóvil mientras se toman las imágenes, lo que puede suponer una media hora dentro de la máquina. Las imágenes de la TEP por sí solas no muestran tanto detalle anatómico como una tomografía computarizada, TC, o una resonancia magnética, RM, ya que solo muestran la ubicación del marcador. Por esta razón, a menudo se combinan las imágenes de la TEP con las de una TC para obtener una imagen más completa que muestre tanto la actividad como la estructura del cuerpo. En algunos centros médicos, ambas pruebas se realizan simultáneamente. La prueba completa, incluyendo el tiempo de absorción del marcador, puede durar entre 1 y 3 horas. Después de tomar las imágenes, un profesional de la salud retira la vía intravenosa. Las imágenes de la TEP las analiza alguien experto en imagen médica como un radiólogo o un especialista en medicina nuclear. Este enviará un informe detallado al médico. Aunque a veces se discuten los resultados preliminares justo después de la prueba, los resultados completos suelen estar listos en 1 o 2 días. Las imágenes muestran dónde se ha acumulado el marcador radiactivo, lo que señala áreas con altos niveles de actividad química como el metabolismo de la glucosa, el flujo sanguíneo o el uso de oxígeno. Un resultado normal indica que el marcador se distribuye de manera esperada, mostrando un flujo sanguíneo normal y órganos funcionando correctamente en las áreas estudiadas. Un resultado anormal, por otro lado, muestra áreas donde el marcador se acumuló más o menos de lo previsto. Estas variaciones en la actividad pueden ser indicativas de enfermedades y la interpretación depende de la zona explorada. Por ejemplo, en el corazón, una disminución en el flujo sanguíneo y el metabolismo puede sugerir estrechamiento u obstrucción de las arterias, enfermedad coronaria, o puede indicar tejido dañado o cicatrizado tras un ataque cardíaco, lo que ayuda a elegir el mejor tratamiento. En el cerebro, áreas con mayor metabolismo o menor flujo sanguíneo pueden ser un signo de epilepsia. Un uso menor de oxígeno y flujo sanguíneo podría indicar un accidente cerebrovascular, mientras que una disminución en el metabolismo de la glucosa puede sugerir una forma de demencia que podría relacionarse con enfermedades como el Parkinson, el Huntington o incluso la esquizofrenia. Asimismo, el hallazgo de patrones anormales de flujo sanguíneo podrían indicar un tumor cerebral. Además, hay pruebas especiales con TEP, como la imagen amiloide, que pueden detectar signos de la enfermedad de Alzheimer. La TEP es útil para diagnosticar o vigilar ciertos cánceres, mama, tiroides, pulmón, determinar si un crecimiento es canceroso, evaluar la extensión y diseminación del cáncer y ayudar a seleccionar o monitorear el tratamiento. En etapas tempranas, el cáncer puede ser más visible en una TEP que en una TC o RM. Sin embargo, es importante saber que algunos tipos de cáncer no siempre son visibles en una exploración por TEP, y si los resultados no son concluyentes o no se alinean con los síntomas,
El facultativo puede solicitar pruebas adicionales. Varios factores pueden influir en la realización o en la calidad de los resultados de la prueba. El consumo de cafeína, tabaco o alcohol en las 24 horas previas puede afectar a los resultados, por lo que te pedirán que los evites. La incapacidad para permanecer quieto durante el escaneo es crucial. Si tienes claustrofobia, debes informar al médico, ya que puede dificultar permanecer inmóvil. A veces se puede administrar medicación para ayudar a relajarse. El uso de sedantes también puede afectar los resultados. Además, tomar ciertos medicamentos o suplementos, especialmente la insulina, en el caso de la diabetes, puede cambiar el metabolismo y afectar a cómo el cuerpo absorbe el marcador, glucosa, lo que alterará los resultados. Debes informar a tu médico sobre todos los medicamentos, suplementos o remedios herbales que tomas, ya que podrían pedir un ajuste de dosis o suprimirlos temporalmente. Pero no se debe dejar de tomar ninguna medicación sin la indicación expresa del médico. Haber tenido cirugía, una biopsia, quimioterapia o radioterapia recientemente también puede influir en los resultados. En cuanto a los riesgos, generalmente se consideran muy bajos. Las reacciones alérgicas al marcador son muy raras y suelen ser leves. En ocasiones, poco frecuentes, puede haber algo de dolor o hinchazón en el lugar donde se insertó la vía intravenosa. Aplicar una compresa tibia y húmeda en esa área puede ayudar. La prueba implica una pequeña exposición a la radiación del marcador radiactivo. Aunque existe una mínima posibilidad de daño celular o tisular con cualquier exposición a la radiación, la cantidad utilizada en la TEP es muy baja y el riesgo de daño es mucho menor que los beneficios que la prueba proporciona para el diagnóstico y tratamiento. La mayor parte del marcador radiactivo sale del cuerpo de forma natural a través de la orina y las heces en un periodo que varía entre 2 horas y un día. Beber muchos líquidos después de la prueba ayuda a acelerar esta eliminación. Se recomienda usar la cisterna después de usar el baño, así como lavarse bien las manos. La cantidad residual de radiación en el cuerpo después de la prueba es mínima y no representa un riesgo para los convivientes. Siempre es recomendable hablar con el médico sobre cualquier duda que tengas antes y después de la prueba para comprender completamente por qué se pide, cómo se hizo y qué implican los resultados para tu salud. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.